En el corazón de Dubái, donde los rascacielos tocan las nubes y el desierto susurra historias milenarias, dos almas rotas están a punto de colisionar. Tariq al-Zahir es un jeque poderoso, un visionario que construyó imperios de cristal y acero, pero que lleva 3 años viviendo como un fantasma desde que la muerte le arrebató a su esposa. Lucía Montes es una curadora de arte española que perdió a su padre hace 2 años, y desde entonces solo ha sabido existir, no vivir. Cuando sus miradas se encuentran en una gala benéfica, algo antiguo y poderoso despierta entre ellos: el deseo de sentir de nuevo, de arriesgarse otra vez, de creer que el amor puede nacer incluso en las ruinas del dolor. En solo 6 días, deberán decidir si el destino que los une es lo suficientemente fuerte para cerrar la distancia entre 2 mundos, o si el miedo los separará para siempre. Esta es una historia sobre valentía, sobre segundas oportunidades, sobre cómo 2 personas que habían olvidado cómo vivir encontraron en los brazos del otro la llave para volver a ser completos. Para no perderte ninguna historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuéntame desde dónde estás escuchando. El sol del atardecer caía como oro fundido sobre las torres de cristal de Dubái, tiñendo el cielo de tonos carmesí y ámbar que parecían sangrar sobre el horizonte infinito del desierto. En lo alto del Burj Al Arab, donde el lujo se encontraba con la eternidad, Tariq al-Zahir observaba la ciudad que había construido con sus propias manos, con la mirada perdida en algún punto invisible que solo él podía ver. Sus ojos oscuros, profundos como pozos antiguos, reflejaban una tristeza que ningún palacio podía curar, ninguna fortuna podía comprar. Hacía 3 años que Soraya había partido. 3 años desde que la enfermedad la había arrancado de sus brazos, dejándolo solo en un mundo de riquezas vacías y noches interminables. Tariq había sido muchas cosas en su vida: empresario implacable, visionario incansable, líder respetado en todo el Golfo Pérsico. Pero después de perderla, se había convertido en un fantasma que habitaba su propia existencia, cumpliendo con sus obligaciones sociales como un autómata elegante, sonriendo cuando era necesario, hablando cuando se esperaba de él, pero sintiendo absolutamente nada. Su excelencia, la voz de Rashid, su asistente más cercano, interrumpió sus pensamientos. La subasta benéfica comenzará en 30 minutos. El salón ya está lleno. Esperan su presencia. Tariq asintió sin apartar la mirada del horizonte. Otra noche de sonrisas falsas, de conversaciones vacías con empresarios que buscaban favores, con herederas que buscaban un título, con todos aquellos que veían en él solo poder y dinero. Nunca al hombre quebrado que se escondía detrás de la túnica inmaculada y el kefiyé perfectamente colocado. 5 minutos, respondió con voz grave, una voz que había ordenado la construcción de imperios, pero que ya no sabía cómo pronunciar palabras de amor. Cuando finalmente descendió al gran salón del hotel, el murmullo de cientos de conversaciones lo envolvió como una ola sofocante. Candelabros de cristal Swarovski colgaban del techo como constelaciones capturadas, reflejando su luz sobre vestidos de alta costura y joyas que valían fortunas. Tariq caminó entre la multitud con la gracia natural de quien ha nacido para comandar, saludando con cortesía mecánica, aceptando reverencias con un gesto sutil de la cabeza. Y entonces la vio. En medio de aquel océano de opulencia artificial, ella era como una llama rebelde que se negaba a ser domesticada. Vestía de rojo, un rojo profundo como el vino del desierto, como la sangre que corre por las venas de quien está verdaderamente vivo. Su cabello castaño caía en ondas salvajes sobre sus hombros desnudos, y sus ojos, Dios, sus ojos eran del color del whisky añejo, dorados y peligrosos, con un fuego interior que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No era la mujer más hermosa del salón. Había princesas árabes con belleza legendaria, modelos europeas de perfección esculpida, pero había algo en ella, una intensidad, una autenticidad que la hacía brillar con luz propia en medio de tanta falsedad ensayada. Estaba junto a una columna de mármol,
observando la subasta con una mezcla de fascinación y escepticismo, claramente fuera de lugar en aquel mundo de excesos, pero sin hacer ningún esfuerzo por fingir lo contrario. Tarik se encontró caminando hacia ella sin haberlo decidido conscientemente, como si sus pies obedecieran a una orden más antigua que su razón. Cuando estuvo a pocos pasos, ella lo sintió. Giró la cabeza y sus miradas se encontraron con una fuerza que pareció detener el tiempo. «No pareces disfrutar de la fiesta», dijo él en inglés, su voz sonando extrañamente viva para sus propios oídos. Ella arqueó una ceja, una sonrisa irónica curvando sus labios carnosos. Tan obvio es. Su acento español era como música, cada palabra pronunciada con una pasión natural que hacía que el inglés perfecto de Tarik sonara frío en comparación. Solo para alguien que siente lo mismo. Los ojos de ella brillaron con sorpresa. No esperaba que un jeque admitiera algo así. No esperaba conocer a alguien con quien valiera la pena ser honesto. El comentario flotó entre ellos, cargado de un significado que ambos sintieron pero ninguno nombró. Ella lo estudió durante un largo momento, y Tarik tuvo la extraña sensación de estar siendo visto realmente por primera vez en años, no como su excelencia Tarik al-Sahir, sino como el hombre que había olvidado cómo ser. «Lucía Montes», dijo ella finalmente, extendiendo su mano con un gesto directo que era más europeo que árabe. Él tomó su mano y el contacto fue como electricidad. «Tarik, un placer. ¿Sin títulos?» «Esta noche solo Tarik». Lucía sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro entero. «¿Y qué hace solo Tarik en una subasta benéfica un jueves por la noche?» «Cumplir con obligaciones». «¿Y Lucía Montes?» «Trabajo para una fundación de arte en España. Estamos considerando una colaboración con museos de aquí. Me arrastraron a esto prometiéndome que sería una experiencia cultural única». Hizo comillas con los dedos, su expresión divertida. «Hasta ahora solo he visto dinero intentando comprar más dinero». Tarik se sorprendió riendo, un sonido oxidado que no había escuchado salir de su propia garganta en meses. Una evaluación bastante precisa. «Soy buena leyendo situaciones y personas». Sus ojos lo estudiaron con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. «Tú, por ejemplo, todos aquí te tratan como realeza, pero llevas el dolor como otros llevan perfume. Invisible para la mayoría, inconfundible para quien sabe reconocerlo». Las palabras lo golpearon como una bofetada, o quizás como un despertar. Durante 3 años, nadie se había atrevido a mencionarlo. Todos fingiendo que su dolor era un secreto bien guardado cuando en realidad era la única verdad de su existencia. «Eres directa. La vida es demasiado corta para no serlo». Algo oscureció sus ojos por un momento, como una nube pasajera sobre el sol. «He aprendido esa lección de la manera difícil». Antes de que Tarik pudiera responder, el sonido de un gong resonó por el salón. La subasta estaba a punto de comenzar. La multitud se movió hacia las sillas dispuestas frente al escenario, pero ninguno de los dos se movió. «¿Deberías estar allí?», preguntó Lucía, señalando con la barbilla hacia el área VIP, donde esperaba un asiento con una placa dorada con su nombre. «Probablemente. Pero acabo de encontrar algo más interesante que observar cómo los ricos compiten por demostrar quién es más generoso». Ella rió, un sonido cálido y genuino. «Cuidado, jeque sin títulos. Eso sonó casi rebelde. Quizás lo sea. O quizás solo estés muy aburrido. Quizás ambas cosas». Se quedaron allí de pie junto a la columna mientras la subasta comenzaba, hablando en voz baja mientras el mundo giraba a su alrededor sin tocarlos. Tarik descubrió que Lucía había perdido a su padre hacía 2 años, un hombre que había sido su héroe, su mentor, su todo. Ella no lloraba al hablar de él, pero su voz se quebraba en los bordes, revelando heridas que aún sangraban por dentro. «Todos me dicen que el tiempo lo cura todo», murmuró ella, sus ojos fijos en su copa de champán. «Pero creo que simplemente aprendes a vivir con el vacío, como un mueble más en la habitación. Siempre está ahí, solo que dejas de tropezar con él». «Sí», susurró Tarik, sintiendo como algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante años, comenzaba a agrietarse. «Exactamente así».
Sus miradas se encontraron nuevamente, y en ese momento, en medio de cientos de personas, estaban completamente solos. Dos almas rotas reconociéndose mutuamente en la oscuridad, dos náufragos viendo tierra por primera vez después de años a la deriva. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo Tarik de repente, sorprendiéndose a sí mismo. «Si confías en un extraño». Lucía lo miró con esos ojos dorados que parecían ver a través de todas sus defensas. «¿Debería?» «Probablemente no». «Entonces definitivamente sí». Dejó su copa sobre una mesa cercana. «La vida sin riesgo es solo existir, y estoy cansada de solo existir». Tarik sintió como su corazón, ese órgano que creía muerto, latía con fuerza contra sus costillas. Sin decir más, la guió fuera del salón, ignorando las miradas curiosas, los murmullos sorprendidos. Rashid apareció de la nada, con expresión alarmada. «Su excelencia, la subasta. Que continúe sin mí». «Pero he dicho que continúe». El tono no admitía discusión. Rashid se inclinó y desapareció, aunque Tarik podía sentir su desaprobación como un peso fantasma sobre sus hombros. No importaba. Nada importaba excepto la mujer de rojo que caminaba a su lado, con pasos decididos que resonaban sobre el mármol, como promesas de algo que él no se atrevía a nombrar. La llevó al ascensor privado, el que conducía directamente a la azotea. Mientras subían, el silencio entre ellos era eléctrico, cargado de una tensión que no era incómoda sino anticipatoria, como el aire antes de una tormenta del desierto. Cuando las puertas se abrieron, el viento del desierto los recibió, cálido y perfumado con especias invisibles. La ciudad se extendía bajo ellos como un mar de luces, pero lo más impresionante era el horizonte donde el desierto se encontraba con el cielo, donde las dunas se perdían en la noche infinita bajo una luna creciente que parecía una cicatriz de plata sobre terciopelo negro. «Dios mío», suspiró Lucía, acercándose a la baranda, sus ojos brillando con asombro genuino. «Es como estar en el borde del mundo». Tarik se colocó junto a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su piel, oler su perfume, que era jazmín, y algo más, algo salvaje que no podía identificar, pero que lo intoxicaba más que cualquier alcohol. «Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy», confesó, las palabras fluyendo más fácilmente de lo que había esperado, debajo de todo lo demás. «¿Y quién eres?». Él tardó en responder, buscando en su interior una respuesta que no había articulado en años. Un hombre que olvidó cómo vivir cuando aprendió a sobrevivir. Lucía giró para mirarlo de frente, el viento agitando su cabello como llamas oscuras. «Entonces quizás sea hora de recordar». Y en ese momento, con la ciudad brillando bajo ellos y el desierto extendiéndose infinito más allá, Tarik supo que su vida acababa de dividirse en dos. Antes de conocer a aquella española de ojos de fuego, y después. No sabía qué vendría, si dolor o sanación, si destrucción o renacimiento. Solo sabía que por primera vez en 3 años sentía algo más que vacío. Sentía deseo, peligroso, ardiente, imposible de ignorar, y también miedo. Porque algo le decía que aquella mujer tenía el poder de terminar de romper lo que quedaba de él, o de reconstruirlo por completo. La brisa del desierto jugaba con el cabello de Lucía mientras permanecían en la azotea, envueltos en un silencio que decía más que 1000 palabras. Tarik la observaba de perfil, fascinado por la manera en que ella parecía absorber el paisaje, como si intentara guardarlo en algún lugar secreto de su memoria. Había algo en su postura, en la forma en que se aferraba a la baranda con dedos delicados pero firmes, que le recordaba a un pájaro salvaje posado momentáneamente, listo para alzar vuelo en cualquier instante. «¿Sabes?», dijo ella sin apartar la mirada del horizonte. «En España tenemos un dicho: el corazón tiene razones que la razón no entiende». Siempre pensé que era solo una frase bonita, de esas que bordaban las abuelas en cojines. Se volvió hacia él, y la intensidad en sus ojos lo atravesó como una daga dulce. «Pero ahora, aquí, contigo, un completo extraño al que seguí sin pensarlo 2 veces. Creo que empiezo a entenderlo».
Tariq sintió cómo algo se removía en su interior, como placas tectónicas despertando después de un largo letargo. Es peligroso seguir a extraños en ciudades que no conoces. Lo más peligroso que he hecho en años ha sido jugar a lo seguro. Su sonrisa era triste, llena de una sabiduría que solo viene del dolor. Después de que papá murió, me convertí en una sombra. Fui a trabajar todos los días, sonreí cuando debía, asentí en las reuniones correctas, pero estaba muerta por dentro, Tariq, tan muerta como si me hubieran enterrado junto a él. El sonido de su nombre en los labios de ella era como una oración, como si al pronunciarlo le devolviera algo de humanidad que había perdido. Él se acercó un paso más, reduciendo la distancia entre ambos, hasta que el espacio que los separaba vibraba con electricidad contenida. ¿Y qué cambió?, preguntó, aunque en el fondo temía y anhelaba la respuesta a partes iguales. Nada. Todo. Vine a Dubái porque mi jefa prácticamente me obligó. Dijo que necesitaba salir de Madrid, que me estaba consumiendo en mi propia pena. Yo solo acepté porque era más fácil que discutir. Lucía se envolvió a sí misma con los brazos, aunque la noche era cálida. Pero esta noche, cuando te vi cruzar ese salón lleno de gente, con esa mirada de león enjaulado, reconocí algo, un reflejo de mi propia prisión. Tariq cerró los ojos por un momento, respirando hondo. El perfume de ella se mezclaba con el aroma del desierto, creando una combinación embriagadora que lo mareaba más que cualquier whisky. Cuando volvió a abrirlos, ella estaba más cerca, tan cerca que podía contar las motas doradas en sus iris, ver cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones poco profundas. Soraya, pronunció el nombre por primera vez en meses, y fue como romper un sello antiguo. Mi esposa. Murió hace 3 años de cáncer. Todos me dijeron que el tiempo lo curaría todo, que encontraría paz, que la vida continuaría. Su voz se quebró ligeramente. Tenían razón sobre lo último. La vida continuó. Yo solo dejé de estar en ella. La mano de Lucía se posó sobre su antebrazo. Un contacto ligero, pero que lo quemaba a través de la tela de su túnica. No tienes que explicarme nada. Lo sé, pero quiero hacerlo. Y era verdad. Por primera vez en años quería abrirse. Quería que alguien viera las cicatrices que escondía bajo los trajes impecables y las sonrisas protocolarias. Éramos felices. No de esa manera perfecta de los cuentos de hadas. Teníamos nuestras peleas, nuestros desacuerdos, pero nos amábamos. Y cuando ella se fue, se llevó consigo la parte de mí que sabía cómo sentir. Hasta esta noche, susurró Lucía, y no era una pregunta sino una afirmación. Hasta esta noche. El momento se estiró entre ellos como un hilo de seda, frágil y precioso. La ciudad palpitaba abajo, ajena al terremoto silencioso que ocurría en aquella azotea. Tariq levantó una mano, lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, pero ella no se movió. Sus dedos rozaron el rostro de Lucía, trazando la línea de su mandíbula con una reverencia que lo sorprendió a sí mismo. «Esto es una locura», murmuró él. «La mejor clase de locura», respondió ella, sus labios curvándose en una sonrisa que era mitad desafío, mitad invitación. Tariq se inclinó hacia ella, despacio, como si se moviera a través del agua. Su respiración se mezclaba con la de Lucía, sus labios a milímetros de distancia. Podía sentir el calor de su piel, el temblor casi imperceptible de su cuerpo. Un segundo más y el sonido estridente de un teléfono los separó como un rayo. Tariq maldijo en árabe, buscando el dispositivo en su bolsillo con manos que temblaban ligeramente. Era Rashid, por supuesto. Siempre Rashid con su timing impecable y su sentido del deber inquebrantable. «Discúlpame», dijo, alejándose unos pasos para contestar. «¿Qué es tan urgente?». La voz tensa de su asistente llenó su oído. «Su Excelencia, hay una situación. El príncipe Faisal está preguntando por usted. Dice que necesita hablar de los contratos de construcción del nuevo distrito. Es insistente». Tariq apretó la mandíbula. El príncipe Faisal era uno de sus socios más importantes, pero también uno de los más impacientes.
Rechazar su llamado podía costar millones, tal vez poner en peligro proyectos que llevaban años en desarrollo. Era el tipo de obligación que no podía ignorar, el peso de un imperio que nunca descansaba sobre sus hombros. Miró a Lucía, que había vuelto a la baranda, dándole privacidad pero claramente consciente de cada palabra. La luz de la luna la bañaba en tonos plateados, convirtiéndola en algo etéreo, casi irreal. Y supo, con una certeza que lo aterrorizaba, que si la dejaba ir ahora, si permitía que el mundo real se interpusiera entre ellos, perdería algo que no sabía que necesitaba, pero que de repente le parecía esencial para seguir respirando. «Dile al príncipe Faisal que lo llamaré mañana a primera hora», dijo con voz firme. «Pero su excelencia...» «Mañana, Rashid. Esta noche no estoy disponible». Colgó antes de que su asistente pudiera protestar más, consciente de que acababa de cruzar una línea invisible. En 3 años, nunca había pospuesto una obligación de negocios. Nunca había puesto nada por encima de sus responsabilidades. Pero esta noche, con aquella mujer de fuego esperándolo a pocos metros, las reglas habían cambiado. Se acercó a ella nuevamente, y cuando Lucía se volvió, había una pregunta en sus ojos. «¿Todo bien?» «Mejor que bien». Extendió su mano. «¿Confías en mí?» Ella observó su mano extendida, luego su rostro, buscando algo en sus facciones. Fuera lo que fuera que encontró, debió satisfacerla porque entrelazó sus dedos con los de él sin vacilar. «Para ser alguien que acabo de conocer hace una hora, confío en ti de una manera alarmante. Bien, porque quiero llevarte a algún lugar especial. ¿Más especial que la cima del hotel más lujoso de Dubái?» La sonrisa de Tarik fue genuina, llegando finalmente a sus ojos. Mucho más. 25 minutos después estaban en el helicóptero privado de Tarik, volando sobre la ciudad iluminada hacia la oscuridad del desierto. Lucía tenía el rostro pegado a la ventana, sus ojos brillando con un asombro infantil que hacía que Tarik quisiera mostrarle el mundo entero, solo para ver esa expresión una y otra vez. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó ella, alzando la voz sobre el ruido de las hélices. «A mi refugio, el único lugar donde puedo ser yo mismo». «¿Y me estás llevando allí?» «Sí». «¿Por qué?» Tarik la miró directamente, sin esconderse detrás de máscaras o protocolos. «Porque contigo no quiero ser su excelencia, ni el empresario, ni el viudo perfecto que todos esperan que sea. Solo quiero ser Tarik, y hace tanto tiempo que no soy solo yo que casi había olvidado cómo se siente». Lucía no respondió con palabras. En su lugar tomó su mano y la apretó, un gesto simple que significaba más que cualquier declaración elaborada. Y permanecieron así, en silencio, mientras Dubái desaparecía detrás de ellos y el desierto se abría infinito adelante, plateado bajo la luna, lleno de promesas antiguas y peligros hermosos. Cuando el helicóptero aterrizó, Tarik ayudó a Lucía a descender. Frente a ellos se alzaba una tienda beduina tradicional, pero no cualquier tienda. Era una obra maestra de telas carmesíes y doradas, con lámparas de bronce colgando como estrellas capturadas. Alfombras persas cubrían la arena, cojines de seda esperaban alrededor de una mesa baja, donde había bandejas de dátiles, frutas y dulces árabes. «Es hermoso», suspiró Lucía, girando en un círculo lento para absorberlo todo. «Soraya y yo solíamos venir aquí», confesó Tarik, sorprendiéndose a sí mismo. Nunca había traído a nadie más a este lugar, ni siquiera a familia cercana. Cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso, escapábamos al silencio del desierto. Esperaba que el nombre de su esposa creara incomodidad entre ellos, pero Lucía simplemente asintió con comprensión. Los lugares importantes siempre llevan las huellas de quienes amamos. No desaparecen cuando ellos se van, solo cambian de significado. Y tenía razón. Estar allí con Lucía no se sentía como una traición a Soraya, sino como un nuevo capítulo, uno que no borraba el anterior, sino que lo honraba, permitiéndole continuar viviendo. Se sentaron sobre los cojines, y Tarik sirvió té de menta en vasos tradicionales decorados con oro. El silencio del desierto los envolvía, tan profundo que podían escuchar sus propios corazones latir. No había prisas aquí,
No había obligaciones ni expectativas. Solo ellos dos y la noche infinita. Cuéntame algo que nadie más sepa de ti, pidió Lucía, sus ojos reflejando las llamas de las lámparas. Tarik pensó por un momento. Tengo miedo de olvidar su voz, la de Soraya. A veces intento recordar cómo sonaba cuando reía, y la memoria es borrosa, como una fotografía desenfocada. Me aterroriza que un día despierte y no pueda recordarla en absoluto. Lucía extendió su mano sobre la mesa y él la tomó, entrelazando sus dedos. No la olvidarás. Los que amamos se quedan en lugares que van más allá de la memoria. Se vuelven parte de quienes somos. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué es lo que nadie más sabe? Ella sonrió tristemente. Que culpo a mi padre por morirse. Sé que suena terrible, que fue el cáncer, que él no eligió irse. Pero una parte de mí, una parte pequeña y fea, está furiosa con él por dejarme sola, por no luchar lo suficiente, por rendirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me odio por sentir eso. No deberías, dijo Tarik con suavidad. La rabia es solo otra forma de amor. Duele porque él importaba. Y ahí, bajo las estrellas del desierto árabe, dos extraños que ya no se sentían como tales, comenzaron el lento y doloroso proceso de permitirse sentir nuevamente. No sabían si lo que nacía entre ellos era amor o simple necesidad de dos almas rotas encontrando consuelo mutuo. No importaba. Por esta noche, en este lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, eran suficiente. El deseo ardía entre ellos como las brasas ocultas bajo la arena, esperando el viento correcto para convertirse en llama. Las horas se deslizaban como arena entre los dedos en aquel refugio del desierto. Tarik había perdido la noción del tiempo, algo que nunca le ocurría. Él que vivía gobernado por agendas implacables y reuniones programadas al minuto. Pero con Lucía, recostados sobre cojines de seda mientras las lámparas proyectaban sombras danzantes sobre las telas carmesíes de la tienda, el mundo exterior había dejado de existir. Ella había quitado sus zapatos de tacón hacía rato, y ahora jugaba distraídamente con la arena que se colaba entre sus dedos, dejándola caer en pequeñas cascadas plateadas bajo la luz de la luna. Su vestido rojo se extendía a su alrededor, como pétalos de rosa en el desierto, y Tarik pensó que nunca había visto nada tan hermoso, tan fuera de lugar, y sin embargo tan perfectamente donde debía estar. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sorprendiéndolo observándola. Tarik sonrió, una sonrisa real que hacía que los músculos de su rostro protestaran por la falta de uso. En que pareces un espejismo, de esos que los viajeros perdidos ven en el desierto y persiguen hasta la locura. ¿Y tú? Los ojos dorados de Lucía brillaron con diversión. ¿Eres un viajero perdido? Lo he sido durante 3 años, solo que no lo sabía hasta esta noche. Ella se incorporó, sentándose con las piernas cruzadas frente a él, la postura informal contrastando con la elegancia de su vestido. Había algo magnético en la manera en que se movía, una gracia natural que no tenía nada que ver con la rigidez ensayada de las mujeres de sociedad que Tarik conocía. Lucía era como el fuego, imposible de contener, hermosa y peligrosa a partes iguales. Háblame de ella, dijo suavemente. De Soraya. Cuéntame cómo la conociste. La petición lo tomó por sorpresa. Durante 3 años, todos habían evitado mencionar a su esposa, como si su nombre fuera una maldición que convocaría dolor. Incluso su propia familia había aprendido a bailar alrededor del fantasma en la habitación, hablando de ella solo en susurros cuidadosos cuando era absolutamente necesario. ¿Estás segura?, preguntó, dándole una salida si la quería. Totalmente. No puedo conocerte a ti sin conocer a la mujer que te enseñó a amar. Lucía se inclinó hacia adelante, sus manos descansando sobre sus rodillas. Y necesito saber si esto... Hizo un gesto entre ambos. Lo que sea que esté pasando aquí, ¿es real o solo 2 personas solitarias buscando refugio en un momento de debilidad? La honestidad brutal de sus palabras lo golpeó como un viento del desierto. Era justo, era valiente, era exactamente lo que él necesitaba escuchar. Tarik respiró profundo.
dejando que los recuerdos fluyeran. La conocí en Londres. Yo tenía 25 años. Estaba terminando mi maestría en arquitectura. Ella era 2 años menor. Estudiaba medicina. Nos encontramos en una cafetería, los dos alcanzando el último croissant de chocolate. Una sonrisa nostálgica cruzó sus labios. Ella insistió en que lo tomara yo, pero yo insistí en que lo tomara ella. Terminamos partiéndolo a la mitad y compartiendo una mesa. Suena a una escena de película romántica, murmuró Lucía, pero no había sarcasmo en su voz, solo ternura genuina. Lo fue, y también fue mucho más que eso. Soraya era brillante, no solo inteligente, sino iluminada desde dentro. Veía el mundo con esta curiosidad insaciable, esta bondad que no era ingenuidad sino elección consciente. Me hacía querer ser mejor hombre. Su voz se quebró ligeramente. Cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, apenas teníamos 35 años. Los médicos dijeron que quizás 6 meses. Ella duró 2 años, peleando cada día como una guerrera. Lucía se había acercado sin que él se diera cuenta, hasta que sintió su mano sobre la suya, cálida y sólida, anclándolo al presente. Y cuando murió, continuó Tarik, las palabras fluyendo ahora como una presa rota, me enterré en el trabajo, construí rascacielos, desarrollé proyectos millonarios, expandí el imperio de mi familia más allá de lo que nadie imaginó posible, porque mientras estuviera ocupado no tenía que sentir, no tenía que enfrentar el vacío que dejó. Yo hice lo mismo, confesó Lucía, excepto que en lugar de construir imperios, me convertí en una autómata perfecta. Curé obras de arte, organicé exposiciones, sonreí en las galas correctas, pero por dentro era como esas momias en los museos, preservada pero muerta hace mucho tiempo. Sus miradas se encontraron, y en ese momento de vulnerabilidad compartida, algo cambió. El aire entre ellos se volvió más denso, cargado de una electricidad que hacía que cada respiración fuera consciente, cada movimiento deliberado. Lucía, dijo Tarik, su voz apenas un susurro ronco. Necesito que entiendas algo. No he sentido nada, absolutamente nada desde que Soraya murió. Ni deseo, ni esperanza, ni siquiera curiosidad genuina. Hasta esta noche. Hasta ti. Ella se mordió el labio inferior. Un gesto nervioso que hizo que la mirada de Tarik se fijara allí, en la curva carnosa de su boca. Yo tampoco he sentido nada en 2 años. Salí con algunos hombres. Intenté fingir interés, pero era como actuar en una obra de teatro donde había olvidado mi papel. Se acercó más tanto que sus rodillas se tocaban. Pero contigo. Dios, Tarik, hace 5 horas que te conozco y siento como si estuviera despertando de un coma. Es demasiado rápido, murmuró él, aunque no se alejaba sino que se inclinaba hacia ella. Lo sé. No tiene sentido. Lo sé. Podría ser solo soledad, desesperación. ¿Y qué si lo es? Los ojos de Lucía ardían con un fuego que lo quemaba. ¿Y qué si mañana despertamos y nos damos cuenta de que esto fue un momento de locura? Al menos habremos sentido algo real, aunque sea por una noche. Tarik levantó su mano, ahuecando el rostro de Lucía con una delicadeza que contrastaba con la fuerza contenida en su cuerpo. Su pulgar trazó el contorno de su mejilla, bajó por la línea de su mandíbula, rozó sus labios. Ella cerró los ojos, suspirando ante el contacto, y ese pequeño sonido fue suficiente para romper la última barrera de contención de Tarik. La besó. No fue un beso suave o tentativo. Fue hambre y desesperación. 3 años de sentimientos congelados derritiéndose de golpe. Sus labios se encontraron con una urgencia que hablaba de necesidades más profundas que el simple deseo físico. La necesidad de ser vistos, de ser tocados, de ser recordados de que seguían vivos. Lucía respondió con igual intensidad, sus dedos enredándose en el cabello de Tarik, derribando su kefiyeh que cayó olvidado sobre la alfombra. Ella sabía a vino y a promesas peligrosas, y él no podía tener suficiente. Sus lenguas se encontraron en una danza antigua, sus respiraciones mezclándose, sus cuerpos buscándose con una urgencia que rayaba en la desesperación. Cuando finalmente se separaron,
Ambos jadeaban, sus frentes apoyadas una contra la otra, sus ojos cerrados como si abrirlos pudiera romper el hechizo. Dios, susurró Lucía, su voz temblorosa. Había olvidado cómo se sentía estar viva. Roderick la abrazó, atrayéndola hacia su pecho, sintiendo cómo el corazón de ella latía contra el suyo, dos ritmos separados buscando sincronizarse. La mano de Lucía se deslizó bajo su túnica, encontrando la piel cálida de su pecho, y él se estremeció ante el contacto. Hacía tanto tiempo que nadie lo tocaba con deseo, con necesidad, que había olvidado el poder que tenía un simple roce de dedos. «Deberíamos parar», dijo él, aunque sus brazos la apretaban más fuerte. «Probablemente», concordó ella, pero sus labios ya estaban trazando un camino por su cuello, dejando besos como marcas de fuego. «No te conozco realmente». «¿Y eso importa?» Lucía levantó la cabeza, mirándolo con ojos que eran todo desafío y vulnerabilidad. «Siento que te conozco desde hace años, como si mi alma reconociera la tuya. Era una locura. Era imposible. Era la verdad más pura que había sentido en su vida». Tarik la recostó sobre los cojines de seda, su cuerpo cubriéndose sobre el de ella, cuidadoso de no aplastarla con su peso. Las manos de Lucía recorrían su espalda, explorando los músculos tensos bajo la tela, y él gruñó suavemente ante la sensación. Cada caricia era una resurrección, cada beso una promesa de que tal vez, solo tal vez, podía volver a ser completo. Pero entonces, en medio de la niebla del deseo, una imagen atravesó su mente. Soraya en su lecho de muerte, su mano delgada aferrando la de él, sus últimas palabras susurradas con dificultad. «Prométeme que volverás a vivir, que no te convertirás en un monumento a mi memoria. Prométeme que amarás de nuevo». En ese momento, Tarik se detuvo. Se apartó ligeramente, mirando a Lucía con ojos que ardían, pero también estaban húmedos. «Espera». Ella se congeló, su expresión pasando de la pasión a la preocupación en un instante. «¿Qué pasa? ¿Estoy yendo demasiado rápido?» «No, no es eso». Se sentó, pasándose las manos por el rostro. «Es que Soraya, antes de morir, me hizo prometerle que seguiría adelante, que no me quedaría atrapado en el pasado. Y durante 3 años, fallé en esa promesa. Me convertí exactamente en lo que ella no quería que fuera». Lucía se incorporó también, ajustando su vestido con dedos temblorosos. «Tarik, pero esta noche», continuó él, tomando sus manos entre las suyas, «contigo, siento que finalmente puedo cumplir esa promesa. No porque esté olvidándola, sino porque estoy honrando su memoria al permitirme sentir de nuevo». Sus ojos buscaron los de ella, necesitando que comprendiera. «Pero necesito hacerlo bien. Necesito que esto sea real, no solo un momento de debilidad o desesperación». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero sonrió. «Tienes razón. Yo también. Mi padre me dijo algo similar antes de morir. Dijo, Lucía, mi niña, no dejes que mi ausencia defina tu presencia en el mundo. Vive por ambos». Y no lo he hecho. He existido, pero no he vivido. Se quedaron así, sentados juntos bajo las estrellas del desierto, sosteniendo las manos del otro como náufragos aferrándose a un salvavidas. El deseo aún ardía entre ellos, pero ahora estaba temperado por algo más profundo: respeto, comprensión, la posibilidad de que esto pudiera ser más que una noche de pasión desesperada. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía suavemente. Tarik sonrió, una sonrisa que era mitad dolor, mitad esperanza. «Ahora hacemos esto bien. Te invito a cenar mañana. Una cita real, no un encuentro de 2 almas rotas en medio de la noche». «¿Una cita?». Su sonrisa era radiante. «¿El poderoso jeque Tarik al-Sahir me está pidiendo una cita como un adolescente nervioso?». «Sí, porque quiero conocerte, tus sueños, tus miedos, tu comida favorita, la música que escuchas cuando estás sola. Quiero más que esta noche, Lucía. Quiero tener la oportunidad de algo real». Ella se lanzó hacia él, abrazándolo con una fuerza que lo sorprendió. «Sí, 1000 veces sí». Se quedaron abrazados durante largo rato, escuchando el silencio del desierto,
sintiendo cómo sus corazones latían en un ritmo que se hacía cada vez más sincrónico. Cuando finalmente se separaron, había una promesa silenciosa entre ellos. Esto era solo el comienzo. Tariq la llevó de vuelta a la ciudad cuando el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. En el helicóptero, Lucía se quedó dormida recostada en su hombro, y él pasó todo el viaje simplemente mirándola, maravillado de que esta mujer de fuego hubiera aparecido en su vida y lo hubiera sacudido hasta los cimientos. Cuando aterrizaron, la despertó con suavidad. Ella parpadeó desorientada por un momento, antes de sonreír al recordar dónde estaba. ¿Fue real?, susurró. ¿O lo soñé todo? Tariq besó su frente con ternura. Fue real, y mañana a las 7 estaré en la puerta de tu hotel para demostrártelo. Estaré esperando, prometió ella. Cuando Lucía bajó del helicóptero, Tariq la observó alejarse, su vestido rojo ondeando en la brisa del amanecer. Y por primera vez en 3 años, sintió algo que había creído muerto para siempre: esperanza. El desierto había sido testigo de muchas cosas a lo largo de los siglos: guerras, conquistas, historias de amor eterno. Esa noche, había presenciado el nacimiento de algo nuevo, algo frágil pero poderoso. 2 almas rotas encontrando el camino de vuelta a la vida, una en los brazos de la otra. Y el deseo que ardía entre ellos no era solo físico, sino una sed más profunda, la sed de volver a sentir, de volver a amar, de volver a ser humanos completos en lugar de fragmentos vacíos caminando por el mundo. La luz del sol atravesaba las cortinas de seda del hotel donde Lucía se hospedaba, despertándola con una calidez que parecía penetrar hasta sus huesos. Por un momento, desorientada, no supo dónde estaba. Luego los recuerdos de la noche anterior regresaron como una avalancha. La gala, la azotea, el desierto, Tariq. Sus labios aún hormigueaban con el recuerdo de sus besos. Su piel conservaba el fantasma de sus caricias. Se incorporó en la cama, abrazando sus rodillas contra su pecho, sintiendo cómo su corazón latía con un ritmo que no reconocía. Era miedo y emoción entrelazados, como estar al borde de un precipicio sin saber si caer significaría volar o estrellarse. Hacía tanto tiempo que no sentía esta vulnerabilidad, esta apertura peligrosa hacia otro ser humano, que había olvidado lo aterrador que podía ser. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje de su jefa, Carmen, desde Madrid. ¿Cómo va todo en Dubái? ¿Ya cerraste los acuerdos con los museos? Necesito tu reporte para el lunes. Lucía miró el mensaje durante un largo momento antes de responder. Los museos, los acuerdos, su trabajo, la vida real. Todo aquello que había dejado de existir durante esas horas mágicas en el desierto, ahora regresaba con la fuerza de una resaca, recordándole que ella estaba aquí por razones profesionales, no para enamorarse de un jeque viudo en medio de una noche de ensueño. ¿Enamorarse? La palabra la golpeó como un puñetazo. No, era demasiado pronto, demasiado imposible. Lo que sentía era atracción, fascinación, la necesidad desesperada de 2 personas solitarias encontrando consuelo mutuo. Nada más. Pero mientras se repetía esas palabras, sabía que estaba mintiendo. Se levantó de la cama y caminó hacia el ventanal que daba al Golfo Pérsico. El agua brillaba como zafiro líquido bajo el sol de la mañana, y en la distancia podía ver las siluetas de los rascacielos que definían el horizonte de Dubái. En algún lugar de esa ciudad de sueños imposibles, Tariq estaba despertando también. ¿Pensaba en ella? ¿O ya había comenzado a arrepentirse de su vulnerabilidad nocturna? El día transcurrió con una lentitud tortuosa. Lucía asistió a reuniones que parecían eternas. Sonrió a curadores que hablaban sin parar sobre colecciones y préstamos internacionales. Tomó notas que apenas registraba. Su mente estaba en otro lugar, contando las horas hasta las 7 de la noche, preguntándose si Tariq realmente aparecería, o si todo había sido un espejismo del desierto que se desvanecería con la luz del día. A las 6 de la tarde, estaba en su habitación del hotel cambiándose de ropa por 5ª vez. Nada parecía correcto.
El vestido negro era demasiado formal, el azul demasiado casual, el blanco demasiado virginal. Finalmente, se decidió por uno de color esmeralda que acentuaba sus ojos dorados y caía sobre sus curvas con una elegancia fluida. Se dejó el cabello suelto en ondas naturales. Aplicó apenas un toque de maquillaje. Quería verse hermosa pero auténtica, sin las máscaras que normalmente usaba para navegar el mundo corporativo. A las 7 en punto, su teléfono sonó. Era la recepción. Señorita Montes, hay un caballero esperándola en el vestíbulo. Su corazón saltó. Bajó enseguida. Cuando salió del ascensor, lo vio inmediatamente. Tarik estaba de pie cerca de la entrada, vestido con un traje occidental impecablemente cortado en lugar de sus túnicas tradicionales. El gris oscuro de la tela hacía que sus ojos parecieran aún más intensos, más peligrosos. Cuando la vio acercarse, su expresión se iluminó con una sonrisa que hizo que todas sus dudas se evaporaran como rocío bajo el sol del desierto. «Estás hermosa», dijo él tomando su mano y besando sus nudillos con una galantería que parecía natural en él, no ensayada. «Tú tampoco estás mal», respondió ella, intentando sonar casual aunque su pulso se había disparado al sentir sus labios sobre su piel. «¿Lista para nuestra primera cita oficial? ¿A dónde vamos?» La sonrisa de Tarik se volvió misteriosa. «Es una sorpresa». La llevó a un Bentley negro que esperaba afuera, y cuando el conductor arrancó, Lucía notó que no se dirigían al distrito de restaurantes lujosos, sino hacia la costa. La curiosidad la consumía, pero se obligó a permanecer en silencio, disfrutando del suspenso. Llegaron a un muelle privado donde un yate elegante esperaba, sus cubiertas iluminadas con luces suaves que lo hacían parecer una joya flotante. Tarik la ayudó a subir a bordo, y cuando el barco comenzó a alejarse de la costa, ella finalmente entendió el plan. «Una cena en el yate», murmuró, maravillada, lejos de miradas curiosas, de protocolos y expectativas. «Solo tú y yo, y el mar». La cubierta superior había sido transformada en un comedor íntimo. Una mesa para dos esperaba bajo un dosel de telas blancas que ondeaban suavemente con la brisa marina. Velas flotantes en recipientes de cristal creaban un resplandor cálido, y pétalos de rosa estaban esparcidos sobre el suelo de madera pulida. «Tarik, esto es...» Lucía no encontraba palabras. «¿Demasiado?» «Perfecto». Cenaron mientras el sol se ponía, pintando el cielo de rosas y púrpuras. El menú era una fusión de cocina española y árabe, un homenaje a ambos mundos. Gazpacho seguido de cordero especiado, paella con azafrán iraní, postres de dátiles y almendras bañados en miel. Cada plato era una historia, una conversación. «Entonces», dijo Tarik mientras el camarero servía vino tinto en sus copas, «cuéntame sobre Lucía Montes. La versión completa, no la editada para eventos corporativos». Ella rió, girando su copa entre sus dedos. «¿Por dónde empiezo?» «Por el principio». «¿Dónde creciste?» «En Sevilla. Una casa antigua en el barrio de Santa Cruz, con patios llenos de naranjos y jazmines. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, así que fue solo papá y yo durante años». Su voz se suavizó con el recuerdo. «Era profesor de historia del arte, obsesionado con el Renacimiento español. Me llevaba a museos todos los domingos. Me enseñaba a ver las historias detrás de las pinceladas, las emociones capturadas en el mármol. Por eso te dedicaste al arte». Quería ser como él. Quería ver el mundo como él lo veía, lleno de belleza y significado. Tomó un sorbo de vino. «¿Y tú? ¿Cómo era el pequeño Tarik?» Él sonrió con nostalgia. «Rebelde. Mi padre quería que siguiera sus pasos en los negocios familiares de petróleo y bienes raíces, pero yo quería crear cosas, construir estructuras que desafiaran la gravedad. Nos peleábamos constantemente». «¿Y ganaste?» «Encontramos un compromiso. Estudié arquitectura, pero también administración. Ahora dirijo el imperio familiar, pero lo hago construyendo los edificios más innovadores del Medio Oriente». Su expresión se volvió más seria. «Aunque últimamente, nada de eso me ha dado satisfacción. Solo eran proyectos, estructuras vacías sin alma. ¿Y ahora?» «Ahora...» La miró directamente,
con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Ahora siento que estoy despertando, como si los últimos 3 años hubieran sido una larga noche y tú fueras el amanecer. Lucía sintió cómo su respiración se entrecortaba. Tariq, tengo miedo. ¿De qué? De esto, de lo rápido que está pasando, de lo mucho que ya significas para mí cuando apenas te conozco. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. ¿Y si solo somos 2 personas rotas buscando repararse mutuamente? ¿Y si cuando sanemos, descubrimos que no hay nada real aquí? Él se levantó de su silla y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Entonces estaremos sanados, y eso ya sería un milagro, ¿no crees? Pero, Lucía, su pulgar acarició sus nudillos. No creo que eso sea lo que está pasando aquí. Creo que te encontré justo cuando había dejado de buscar. Creo que eres un regalo que no sabía que necesitaba, pero que ahora no puedo imaginar vivir sin. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Lucía. Solo han sido 2 días. ¿Y eso importa? Mi abuelo siempre decía que el alma reconoce a su pareja en un instante. Puedes pasar años conociéndote con alguien y seguir siendo extraños. O puedes mirar a los ojos de alguien una vez y ver tu hogar. Se inclinó más cerca, su frente casi tocando la de ella. Cuando te miro, veo mi hogar. Ella lo besó entonces, vertiendo en ese beso todo lo que no podía expresar con palabras. Su miedo, su esperanza, su rendición ante algo más grande que ambos. Él respondió con igual fervor, levantándola de la silla y atrayéndola hacia su cuerpo, como si quisiera fusionarse con ella, convertirse en una sola entidad. Cuando se separaron, jadeantes, el cielo se había oscurecido completamente. Estrellas incontables brillaban sobre ellos, reflejándose en el agua negra del golfo como diamantes flotantes. «Baila conmigo», susurró Tariq. No había música, pero no la necesitaban. Se movieron juntos sobre la cubierta, sus cuerpos encontrando un ritmo propio, guiados solo por el murmullo de las olas y el latido sincronizado de sus corazones. La mano de Tariq descansaba en la curva de su cintura, la de ella sobre su hombro, y bailaron como si hubieran estado haciéndolo durante años, no horas. «¿Sabes lo que me asusta?», murmuró Lucía contra su cuello. «¿Qué? Que cuando termine mi viaje de trabajo en 3 días, tenga que regresar a Madrid. Y que todo esto, tú, nosotros, se convierta en solo un hermoso recuerdo». Tariq se detuvo, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con la urgencia en sus ojos. «Entonces no te vayas». «¿Qué? Quédate, en Dubái, conmigo». «Tariq, no puedo simplemente». «¿Por qué no? Tienes tu trabajo, lo entiendo. Pero puedes hacerlo desde aquí. Los museos de Dubái necesitan expertos como tú. Podría hacer algunas llamadas, abrir puertas». «No». Lucía se apartó sacudiendo la cabeza. «No quiero que uses tu influencia para conseguirme un trabajo. Si me quedo, tiene que ser por mis propios méritos, no porque sea lo que sea que estoy convirtiéndome para ti». Él asintió, respetando su firmeza. «Tienes razón, lo siento, pero Lucía, no quiero perderte. No ahora que te acabo de encontrar. Ni yo a ti». Ella tomó su rostro, obligándolo a mirarla. «Pero necesitamos ser inteligentes con esto. Tengo una vida en Madrid, responsabilidades. No puedo abandonar todo por un hombre que conocí hace 2 días, sin importar cuán intenso sea lo que siento». «Entonces, ¿qué sugieres?». Lucía pensó por un momento, su mente práctica luchando contra su corazón romántico. «Dame estos 3 días, 3 días para conocernos de verdad, sin la fantasía del desierto y los yates. Muéstrame tu mundo real, y yo te mostraré quién soy realmente, no la versión idealizada de una noche mágica. Y después tomaremos una decisión, juntos, con claridad, no empañados por el deseo y la desesperación». Tariq la estudió durante un largo momento. Luego sonrió con una mezcla de admiración y frustración. «Eres sabia y cautelosa. Debería odiar eso, pero solo me haces desearte más». «Bien». Lucía se puso de puntillas, rozando sus labios con los de él en un beso promesa. «Porque yo también te deseo. Más de lo que es prudente, más de lo que es seguro.
Pero si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. El yate los llevó de vuelta al muelle cuando la noche ya era profunda. En el auto que los devolvía al hotel de Lucía, permanecieron en silencio, sus manos entrelazadas, sus pulgares acariciándose mutuamente en un diálogo silencioso. Cuando llegaron, Tarik la acompañó hasta la entrada del vestíbulo. No intentó subir, respetando el espacio que ella había pedido. Pero antes de que ella entrara, la atrajo hacia sí una vez más, besándola con una intensidad que robaba el aliento, que prometía días y noches aún por venir. Mañana, susurró contra sus labios, te mostraré mi mundo real, el verdadero Dubái, no el de las postales. Estaré lista. Lucía lo observó alejarse, su figura desapareciendo en la noche de la ciudad. Cuando finalmente subió a su habitación, se dejó caer sobre la cama, su corazón latiendo como un tambor de guerra, su cuerpo vibrando con deseos no satisfechos y promesas aún sin cumplir. 3 días. Tenían 3 días para decidir si lo que sentían era real o solo un hermoso espejismo. 3 días para determinar si el amor podía nacer en medio de ruinas emocionales, si 2 personas rotas podían convertirse en algo completo juntas. Y mientras Dubái dormía fuera de su ventana, Lucía supo que esos 3 días cambiarían su vida para siempre, de una manera u otra. El deseo ya no era solo físico, era un anhelo más profundo, el deseo de un futuro que apenas se atrevía a imaginar, con un hombre que había llegado a su vida como una tormenta del desierto, arrasando con todas sus certezas y dejándola vulnerable, asustada, pero más viva de lo que se había sentido en años. El amanecer sobre Dubái era diferente visto desde la ventana de su hotel. Lucía había dormido poco, su mente dando vueltas entre recuerdos de labios sobre los suyos y la pregunta constante que la atormentaba. ¿Estaba siendo valiente o cobarde al pedir tiempo? 3 días parecían una eternidad y un parpadeo al mismo tiempo. Su teléfono vibró a las 7 de la mañana. Un mensaje de Tarik. Buenos días. ¿Lista para ver el verdadero Dubái? Te recojo en 1 hora. Viste cómodo. Lucía sonrió ante la pantalla, sintiendo cómo las mariposas en su estómago despertaban con renovada energía. Se duchó rápidamente, eligió unos jeans ajustados, una blusa blanca de lino y sandalias planas. Se recogió el cabello en una cola de caballo alta y apenas se maquilló. Quería que Tarik la viera sin artificio, sin las máscaras de elegancia que normalmente componían su armadura profesional. Cuando bajó al vestíbulo, no encontró el Bentley negro de la noche anterior, sino un Land Rover discreto. Tarik estaba apoyado contra el vehículo, vestido con jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos, sin su túnica tradicional, sin el aura de poder que normalmente lo envolvía. Parecía más accesible, más humano y devastadoramente atractivo. «Buenos días», dijo él, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo con una apreciación que la hizo sonrojar. «Me gusta esta versión de ti. La versión sin glamour, la versión real». Se acercó, besando suavemente su mejilla. «Aunque debo admitir que cada versión de ti me parece perfecta». «Adulador», murmuró ella, aunque su corazón cantaba con el cumplido. «Honesto», corrigió él, abriéndole la puerta del pasajero. «Hay una diferencia». Condujeron hacia el este, alejándose de los rascacielos y los centros comerciales de lujo. Lucía observaba con fascinación cómo la ciudad se transformaba, las estructuras modernas dando paso gradualmente a edificios más antiguos, mercados tradicionales y calles estrechas llenas de vida. El Dubái turístico desaparecía, revelando el corazón latente de una ciudad que existía mucho antes de que se convirtiera en sinónimo de exceso y opulencia. «¿A dónde vamos?», preguntó ella curiosa. «A mi lugar favorito de toda la ciudad, el lugar donde solía esconderme cuando era niño, y el peso de las expectativas se volvía demasiado pesado». Llegaron al antiguo distrito de Al-Fahidi, un laberinto de callejuelas y edificios de arcilla con torres de viento que se alzaban hacia el cielo como dedos señalando hacia lo divino. Tarik estacionó y la guió a través de las calles estrechas, saludando en árabe a ancianos que tomaban té en esquinas sombreadas,
a mujeres que vendían especias en puestos coloridos, a niños que jugaban al fútbol con latas vacías. Aquí es donde nací, explicó, deteniéndose frente a una casa de 2 pisos con paredes de barro y madera tallada. Antes de que mi padre hiciera su fortuna, antes de los palacios y los yates, esta era nuestra casa. Lucía miró el edificio con renovado interés. Era hermoso a su manera, honesto y sólido, construido para resistir el calor implacable del desierto. ¿Todavía es tuya? La compré de vuelta hace años. La mantengo como museo privado, un recordatorio de dónde vengo. Sacó una llave antigua del bolsillo. Nadie más la ha visto. Ni siquiera Soraya. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado. Lucía entendió el regalo que le estaba dando. No solo acceso a un lugar físico, sino a una parte de sí mismo que había mantenido guardada, protegida del mundo. ¿Estás seguro?, preguntó suavemente. Contigo sí. El interior era fresco y sombreado, decorado con la sencillez de otra época. Alfombras tejidas a mano cubrían el suelo de piedra. Cojines bordados descansaban contra las paredes. Fotografías en blanco y negro de su familia colgaban en marcos simples. Había algo profundamente íntimo en aquel espacio, como entrar en el corazón de Tarik. Él la guió a través de las habitaciones, contándole historias. Aquí mi madre me enseñó a leer el Corán. Aquí mi padre y yo jugábamos ajedrez todas las noches. En esta esquina dibujé mi primer edificio cuando tenía 7 años, un rascacielos imposible que desafiaba todas las leyes de la física. Lucía escuchaba, tocando las paredes como si pudiera absorber los recuerdos contenidos en ellas. Era feliz aquí. Lo era. Antes de que la ambición se apoderara de nosotros, antes de que el éxito nos transformara en algo que no reconocíamos. Se detuvo frente a una ventana que daba al patio interior, donde un limonero crecía en el centro. Mi madre murió cuando yo tenía 18. Cáncer, como Soraya, como tu padre. Es extraño cómo la vida nos prepara para pérdidas futuras con las primeras que experimentamos. Lucía se acercó, colocando su mano sobre su espalda. Podía sentir la tensión en sus músculos, el peso de memorias que nunca se alivian completamente. ¿La extrañas? Todos los días, especialmente cuando logro algo grande, cuando inauguro un nuevo edificio o cierro un trato importante. Quiero llamarla, compartirlo con ella. Pero el número ya no existe. La voz se ha silenciado. Se volvió hacia Lucía, sus ojos húmedos. Por eso entiendo tu rabia contra tu padre, porque yo también estoy furioso con mi madre por irse, por no estar aquí para ver quién me convertí. No son solo las celebraciones, murmuró Lucía, sus propias lágrimas amenazando con desbordarse. Es todo. Los momentos pequeños. Quiero contarles sobre un libro que leí, sobre una pintura que restauré. Quiero pedirle consejos sobre si estoy cometiendo un error al sentir lo que siento por un hombre que apenas conozco, pero que se siente como si hubiera estado esperándolo toda mi vida. Tarik la giró hacia él, sus manos enmarcando su rostro. No es un error. Nosotros, es lo más correcto que he sentido en años. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque desde que Soraya murió, he estado viviendo en blanco y negro, cumpliendo funciones, sonriendo en los momentos apropiados, existiendo pero no viviendo. Sus pulgares limpiaron las lágrimas que rodaban por las mejillas de ella. Y entonces apareciste tú, con tu vestido rojo y tus ojos de fuego, y de repente el mundo tiene color de nuevo. No puedo explicarlo de manera que tenga sentido lógico, pero lo siento aquí. Llevó la mano de ella a su pecho, sobre su corazón. Lo siento con cada latido. Lucía cerró los ojos, sintiendo el pulso fuerte y constante bajo su palma. Su propio corazón respondía, latiendo en sincronía como si sus cuerpos hablaran un idioma que sus mentes aún intentaban comprender. Tengo miedo, Tarik, confesó en un susurro. Miedo de entregarme completamente y descubrir que esto era solo un momento, no una vida. Miedo de que cuando la novedad se desvanezca, nos quedemos mirando a un extraño. Entonces conoce a este extraño. Tomó su mano, entrelazando sus dedos. Pregúntame cualquier cosa.
Absolutamente cualquier cosa, y te responderé con total honestidad. Se sentaron en el suelo del patio, bajo la sombra del limonero, y Lucía comenzó a hacer preguntas, no las superficiales que se hacen en citas ordinarias, sino las profundas, las que revelaban el alma. ¿Qué es lo que más te arrepientes en la vida? Tarik pensó cuidadosamente antes de responder. No haber pasado más tiempo con Soraya durante su último año. Estaba tan enfocado en encontrar tratamientos, en consultar con los mejores médicos del mundo, que olvidé simplemente estar con ella, sentarme a su lado, sostener su mano, hablar de nada importante. Cuando murió, me quedé con una lista de conversaciones que nunca tuvimos. ¿Qué te mantiene despierto por las noches? El miedo de que esté olvidándola, que con cada día que pasa, su imagen se vuelva más borrosa, su voz más silenciosa, y la culpa que siento cuando paso horas sin pensar en ella, cuando estoy tan absorto en otra cosa, en alguien, que ella desaparece de mi mente por completo. ¿Crees en el destino? No solía hacerlo. Creía en el trabajo duro, en la determinación, en forjar tu propio camino. La miró directamente. Pero desde que te conocí no puedo evitar pensar que hay fuerzas más grandes trabajando en el universo. Porque, ¿cuáles son las probabilidades de que tú estuvieras en esa gala específica, en ese momento específico, que nuestras miradas se encontraran en medio de cientos de personas? Mi turno, dijo Lucía, y comenzó a responder preguntas que Tarik no había hecho pero que flotaban entre ellos. Mi mayor miedo es convertirme en mi madre. Ella se marchitó después de casarse, dejó de pintar, de soñar. Se convirtió en la esposa perfecta, la madre perfecta, pero olvidó ser mujer. Y cuando murió, mi padre lloró no solo por perderla, sino por nunca haber conocido realmente a la persona que podría haber sido. Mi secreto más oscuro es que a veces deseo no haber estado con mi padre cuando murió. No porque no lo amara, sino porque la imagen de él en ese lecho de hospital, pequeño y frágil, ha reemplazado todos mis recuerdos felices. Y lo odio. Odio que mi última memoria sea más fuerte que los 30 años de amor que vinieron antes. Y sí, creo que te estoy enamorando, lo cual es ridículo y prematuro y probablemente una receta para el desastre, pero no puedo evitarlo. Porque cuando estoy contigo, soy la versión de mí misma que siempre quise ser. Valiente, honesta, viva. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Hablaron hasta que sus voces se volvieron roncas, hasta que el sol del mediodía se filtró a través de las ramas del limonero, creando patrones de luz y sombra sobre sus rostros. Compartieron historias de infancias y sueños perdidos, de fracasos vergonzosos y pequeñas victorias. Y con cada palabra, con cada confesión, la distancia entre ellos se reducía. Cuando finalmente salieron de la casa, Lucía sentía como si hubiera pasado años conociéndolo, no horas. Tarik la llevó a través del mercado de especias, donde compraron azafrán y cardamomo, canela y clavo. La llevó a un pequeño café donde tomaron té árabe tan dulce que le dolían los dientes, acompañado de baklava que se deshacía en sus lenguas. ¿Sabes lo que me gusta de ti?, dijo ella mientras caminaban por las calles estrechas, sus manos rozándose accidentalmente con cada paso. ¿Qué? Que no intentas impresionarme con tu riqueza. Hoy pudiste llevarme a cualquier restaurante de 5 estrellas, mostrarme tu colección de autos o llevarme de compras a boutiques exclusivas. Pero en lugar de eso, me trajiste aquí, a lo real. El dinero es solo una herramienta, dijo Tarik encogiéndose de hombros. No define quién soy. Esto, señaló a su alrededor, esto me define, mis raíces, mi historia, y quería que la conocieras. Terminaron el día en la playa pública, lejos de los resorts privados donde normalmente Tarik pasaba su tiempo. Se quitaron los zapatos y caminaron por la orilla, las olas lamiendo sus pies, el sol poniéndose en tonos naranjas y rosas sobre el agua. Un día menos, murmuró Lucía sintiendo cómo la realidad se cernía sobre ellos como una nube. 2 días más, corrigió Tarik, deteniéndose para mirarla. 2 días más para convencerte de que esto vale la pena.
de que yo valgo la pena. Ya estoy convencida, admitió ella. Ese es el problema. Estoy tan convencida que me aterroriza. Él la atrajo hacia sí, sus brazos envolviéndola en un abrazo que la hacía sentir segura y peligrosa al mismo tiempo. Entonces saltemos juntos. Aterrados pero juntos. Lucía se aferró a él, sintiendo cómo su corazón latía contra el de ella, dos ritmos convirtiéndose en uno. El deseo que había entre ellos ya no era solo físico, era el deseo de mañanas juntos, de conversaciones interminables, de construir algo real sobre los cimientos rotos de sus vidas anteriores. Pero aún había 2 días más, 2 días para asegurarse, 2 días para que la realidad completa se revelara, con todas sus complejidades y posibles decepciones. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Lucía se preguntó si 2 días serían suficientes para prepararse para el salto más grande de su vida, o si alguna cantidad de tiempo podría preparar a alguien para enamorarse de nuevo después de haber jurado nunca hacerlo. La mañana del segundo día llegó con una tormenta de arena que envolvió Dubái en un velo dorado y etéreo. Lucía despertó con el sonido del viento golpeando contra las ventanas de su hotel, y por un momento sintió una punzada de decepción, pensando que sus planes con Tariq tendrían que cancelarse. Pero entonces su teléfono vibró con un mensaje. Las mejores historias ocurren cuando el clima conspira contra nosotros. ¿Lista para una aventura? Sonrió ante la pantalla, sintiéndose como una adolescente enamorada en lugar de la profesional de 32 años que se suponía que era. Respondió rápidamente. Siempre. Cuando bajó al vestíbulo, Tariq la esperaba con 2 bufandas de seda en las manos. Para protegernos de la arena, explicó, envolviéndole una alrededor del cuello y parte del rostro con una delicadeza que hacía que hasta el gesto más práctico se sintiera íntimo. Sus dedos se demoraron en su mejilla un segundo más de lo necesario, y ella sintió ese ya familiar escalofrío de deseo recorrer su columna. ¿A dónde vamos con este clima? Al único lugar donde una tormenta de arena hace que todo sea más mágico. El Land Rover atravesó la ciudad fantasmal, las calles inusualmente vacías debido al clima. Lucía observaba fascinada cómo la arena danzaba en el aire, creando remolinos hipnóticos que transformaban los rascacielos en siluetas difusas. Era como estar dentro de un sueño, o una pintura impresionista donde todo estaba levemente fuera de foco. Salieron de la ciudad hacia el desierto, y mientras se adentraban en las dunas, el mundo entero se transformó en tonos de oro y ámbar. El cielo y la tierra se fundían en el horizonte, indistinguibles uno del otro. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como si estuvieran navegando en un mar de tiempo suspendido. Cuando era adolescente, dijo Tariq mientras conducía con la confianza de quien conoce cada curva del paisaje, solía escaparme durante las tormentas de arena. Mi padre pensaba que estaba loco. Mi madre rezaba por mi seguridad. Pero había algo en el caos, en la manera en que el desierto se volvía salvaje e impredecible, que me hacía sentir vivo. ¿Y ahora?, preguntó Lucía estudiando su perfil. ¿Todavía te hace sentir vivo? Él la miró brevemente, sus ojos intensos incluso en la luz difusa. Ahora tú me haces sentir vivo. El desierto es solo el escenario. Llegaron a un campamento beduino que parecía surgir de la nada, sus tiendas de telas gruesas resistiendo el embate del viento con una resiliencia antigua. Un hombre mayor salió a recibirlos, su rostro curtido por años de sol del desierto, pero sus ojos brillando con calidez. «Tariq, hijo mío», exclamó en árabe, abrazándolo con fuerza. «Hacía meses que no venías». «He estado ocupado, Rashid», respondió Tariq, usando el mismo nombre que su asistente, pero claramente refiriéndose a otra persona. «Pero te he traído a alguien especial». El anciano se volvió hacia Lucía, estudiándola con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo evaluada y aceptada en el mismo momento. «Española», dijo en un inglés sorprendentemente fluido. «Puedo verlo en tus ojos. Tienen el fuego del Mediterráneo». «Lucía Montes», se presentó ella, extendiendo su mano. Pero el anciano la ignoró y en su lugar la abrazó como si fuera familia. «Cualquier persona que Tariq trae aquí es familia».
Soy Rashid al-Mansuri, aunque todos me llaman Jido. Significa abuelo. Es tu abuelo, susurró Lucía a Tariq mientras entraban a la tienda principal. No por sangre, pero sí por elección. Fue amigo de mi madre. Me cuidó cuando era niño, me enseñó a sobrevivir en el desierto. Es la persona más sabia que conozco. El interior de la tienda era un contraste sorprendente con la tormenta afuera. Alfombras gruesas cubrían la arena, cojines coloridos rodeaban una mesa baja, y el aroma de café árabe especiado llenaba el aire. Jido les sirvió en tazas pequeñas, sin asas, el líquido oscuro y aromático. Entonces, dijo el anciano una vez que estuvieron sentados, sus ojos saltando entre Tariq y Lucía con una percepción inquietante. Esta es la mujer que ha devuelto la luz a tus ojos. Tariq no se sorprendió por la observación directa. Lo es. ¿Y tú, niña? Jido se dirigió a Lucía. Sabes en lo que te estás metiendo. Este hombre lleva el peso del mundo en sus hombros. Sus responsabilidades son más pesadas que las dunas ahí afuera. Lucía sostuvo la mirada del anciano sin parpadear. Todos llevamos nuestros pesos. Los míos quizás no sean tan visibles, pero son igualmente pesados. Una sonrisa se dibujó en el rostro curtido de Jido. Tienes carácter, bien. Lo necesitarás. Se volvió hacia Tariq. Se lo has contado todo. Todo lo importante, incluyendo lo de Soraya. Sí, y lo de tu padre. Tariq se tensó ligeramente. Lucía lo notó de inmediato, la manera en que sus hombros se pusieron rígidos, cómo sus dedos apretaron la taza con más fuerza. Eso no ha surgido. Jido chasqueó la lengua. Los secretos son como la arena en una tormenta. Puedes intentar mantenerlos fuera, pero siempre encuentran una manera de colarse. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, mirando entre ambos hombres. Tariq, ¿de qué está hablando? Él dejó su taza, pasándose las manos por el rostro en un gesto de cansancio. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi perdida en el sonido del viento afuera. Mi padre está enfermo. Alzheimer en etapas avanzadas. Ha estado en cuidado especializado durante el último año. El golpe de la revelación la hizo jadear. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque... Tariq luchó con las palabras. Porque una parte de mí pensó que si lo decía en voz alta, lo haría más real. Y porque tenía miedo de que me vieras como estoy realmente. Un hombre rodeado de pérdida. Mi madre, mi esposa, ahora mi padre desapareciendo lentamente frente a mis ojos. Pensé que sería demasiado, que huirías. Lucía sintió cómo la ira y la compasión luchaban dentro de ella. ¿Y no crees que tengo derecho a decidir eso por mí misma? Tienes razón. Lo siento. Levantó su mirada hacia ella, y lo que Lucía vio allí la quebró. Vulnerabilidad pura, miedo desnudo de ser rechazado. Es que estos 2 días contigo han sido un respiro de toda esa oscuridad. No quería contaminarlos con más dolor. Jido se levantó discretamente, murmurando algo sobre verificar las provisiones, dejándolos solos. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la tienda, el silencio entre ellos era ensordecedor. Tariq, dijo Lucía finalmente, moviéndose para sentarse junto a él, tomando sus manos entre las suyas. Dijimos que estos 3 días serían para conocernos realmente. Eso incluye las partes difíciles, las partes rotas. No puedes mostrarme solo la versión editada de tu vida y esperar que construyamos algo real. Lo sé, tienes razón. Es solo que... Su voz se quebró. A veces siento que soy más cicatriz que hombre. ¿Cuánta oscuridad puede soportar una persona antes de que ya no quede nada de luz? Más de lo que crees. Lucía acunó su rostro, obligándolo a mirarla. Y no estás solo en esa oscuridad. Yo también la conozco. La diferencia es que ahora podemos caminar juntos a través de ella. Algo se rompió en Tariq entonces. Las lágrimas que había estado conteniendo durante años finalmente encontraron su camino, rodando silenciosamente por sus mejillas. Lucía lo atrajo hacia sí, y él se derrumbó en sus brazos como un edificio que finalmente cede ante la gravedad, enterrando su rostro en su cuello mientras su cuerpo temblaba con sollozos contenidos. Ella lo sostuvo, acariciando su cabello,
susurrando palabras sin sentido de consuelo en español, dejando que liberara todo lo que había guardado detrás de máscaras de control y responsabilidad. Y mientras lo hacía, sintió cómo algo dentro de su propio pecho también se liberaba, como si al sostener su dolor, pudiera finalmente soltar el suyo. No supo cuánto tiempo permanecieron así, entrelazados en el suelo de la tienda mientras la tormenta rugía afuera. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo había dejado de tener significado. Cuando finalmente se separaron, los ojos de Tarik estaban rojos pero más claros que nunca. «Gracias», susurró. «¿Por qué? Por no huir, por quedarte, por verme en mi peor momento y no apartarte. Tarik, este no es tu peor momento. Es tu momento más humano, y es hermoso en su honestidad». Él la besó entonces, suavemente al principio, como una pregunta. Cuando ella respondió, profundizándolo, el beso se transformó en algo más. Una promesa, un juramento, una rendición mutua. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, su cuerpo presionándose contra el suyo, y Lucía sintió cómo el deseo que había estado hirviendo bajo la superficie durante 2 días amenazaba con consumirlos. Pero antes de que pudieran ir más lejos, Gido carraspeó desde la entrada. «La tormenta está amainando. Si quieren ver la puesta de sol desde la duna del destino, deberíamos ir ahora». Se separaron, jadeantes y ligeramente avergonzados de haber sido sorprendidos. Pero Gido solo sonreía con la sabiduría de quien ha visto muchos amores nacer y florecer. «La duna del destino», explicó Tarik mientras se dirigían a los vehículos. «Es el punto más alto de esta región del desierto. Según la leyenda beduina, las parejas que ven el atardecer desde allí están destinadas a estar juntas para siempre». «¿Crees en esas leyendas?», preguntó Lucía mientras subían por la duna, sus pies hundiéndose en la arena todavía agitada por la tormenta reciente. «No solía hacerlo, pero últimamente he aprendido que el universo tiene formas misteriosas de comunicarse con nosotros». Cuando llegaron a la cima, el espectáculo los dejó sin aliento. La tormenta había limpiado el aire, dejándolo cristalino y perfecto. El sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo en capas de violeta, rosa, naranja y oro. Las dunas se extendían infinitas en todas direcciones, como olas de un mar congelado en el tiempo. Tarik la atrajo hacia sí por detrás, sus brazos rodeándola mientras ella se recostaba contra su pecho. Así permanecieron, en silencio, viendo cómo el sol besaba el borde del mundo. «Lucía», dijo él finalmente, su voz apenas un susurro contra su oído. «Sé que pediste 3 días, sé que querías estar segura, pero necesito decirte algo, y no puedo esperar más». Ella giró en sus brazos, mirándolo. Su rostro estaba iluminado por la luz dorada del atardecer, haciéndolo parecer etéreo, casi irreal. «¿Qué? Me estoy enamorando de ti». «No, eso no es cierto. Ya estoy enamorado de ti. Sé que es demasiado pronto, sé que suena a locura, pero después de todo lo que he perdido, he aprendido que la vida es demasiado corta para guardar las palabras importantes». Tomó su rostro entre sus manos. «Te amo, Lucía Montes. Amo tu fuerza y tu vulnerabilidad, tu honestidad brutal y tu corazón compasivo. Amo cómo me haces querer ser mejor, cómo me recuerdas que todavía estoy vivo». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Lucía ahora. «Tarik, no tienes que decirlo de vuelta. No espero que lo hagas, solo necesitaba que lo supieras. Que sin importar lo que decidas mañana, sin importar si vuelves a Madrid y esto se convierte solo en un hermoso recuerdo, habré tenido estos días contigo, y han sido suficientes para recordarme cómo amar». «Idiota», murmuró ella, riendo y llorando al mismo tiempo. «¿Cómo voy a poder irme ahora que has dicho eso? ¿Entonces no te vas?» «No lo sé. Todavía tengo miedo. Todavía pienso que esto podría ser un error hermoso y doloroso. Pero...» Tomó una respiración profunda. «Pero también te amo, contra toda lógica, contra todo mi instinto de autoprotección te amo. Y eso me aterroriza más que cualquier otra cosa en mi vida». Tarik la besó como si fuera la primera y la última vez, vertiendo en ese beso todo lo que no podía expresar con palabras.
El sol se puso detrás de ellos, tiñendo el desierto de sombras púrpuras, y dos almas rotas se encontraron en la cima de una duna, prometiéndose un futuro que ninguno de los dos sabía cómo construir, pero que ambos deseaban desesperadamente. Cuando regresaron al campamento, Gido los esperaba con una cena tradicional: cordero asado, arroz con azafrán, pan plano recién horneado. Comieron bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, y el anciano les contó historias de antiguos amantes que habían desafiado el destino, de parejas que habían construido reinos en el desierto, de amores tan fuertes que sobrevivían incluso a la muerte. El amor verdadero, dijo Gido, sus ojos brillando a la luz del fuego, no es encontrar a alguien perfecto. Es encontrar a alguien cuyos defectos y cicatrices encajan con los tuyos, creando algo nuevo y hermoso de las piezas rotas. Mientras conducían de regreso a la ciudad en la oscuridad de la noche, Lucía supo que mañana tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Y por primera vez en 2 años, sintió que tenía algo por lo cual vivir, no solo sobrevivir. El deseo había evolucionado. Ya no era solo la necesidad física de sus cuerpos entrelazados, sino el anhelo profundo de construir una vida juntos, de enfrentar las tormentas que vendrían con la certeza de que no estarían solos. Un día más, solo un día más, para decidir si el amor era suficiente para cerrar la distancia entre dos mundos, dos vidas, dos corazones que latían al unísono, pero que vivían en continentes diferentes. El último día amaneció con una claridad que parecía cruel en su perfección. El cielo sobre Dubái era de un azul imposible, sin una sola nube que ofreciera refugio de la verdad que Lucía tendría que enfrentar. Su vuelo de regreso a Madrid salía a las 11 de la noche. Menos de 24 horas para decidir si dejaría atrás todo lo que conocía, o si caminaría alejándose del hombre que había reavivado su corazón. Se despertó temprano, incapaz de seguir durmiendo con el peso de la decisión, presionando sobre su pecho como una piedra. Su teléfono mostró varios mensajes de Carmen, su jefa, preguntando sobre los informes finales y confirmando su vuelo. También había uno de su mejor amiga en Sevilla. ¿Cómo va Dubái? Te noto diferente en tus mensajes. ¿Pasó algo? Pasó algo. Pasó todo. Lucía se duchó mecánicamente. Eligió un vestido color crema que le había comprado en el Zoco 2 días antes con Tarik, y se quedó mirando su reflejo en el espejo. La mujer que la miraba de vuelta era la misma, y completamente diferente a la que había llegado a esta ciudad hacía solo 6 días. Sus ojos tenían un brillo que no había estado ahí antes. Sus labios conservaban el recuerdo constante de besos robados. Su piel parecía más viva, como si cada célula hubiera despertado de un largo letargo. El mensaje de Tarik llegó a las 9. Tengo algo que mostrarte. Último regalo antes de que decidas. Te recojo en 30 minutos. Cuando bajó al vestíbulo, él estaba apoyado contra una columna de mármol, vestido con su túnica tradicional blanca y su kefiyeh negro. Se veía como lo que era, un príncipe del desierto, alguien que pertenecía a un mundo de lujo y poder que estaba tan lejos de su vida en Madrid como la luna lo estaba de la tierra. Y sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, todo eso desapareció. Solo quedaban 2 personas, 2 corazones latiendo con la incertidumbre del futuro. «Buenos días», dijo él, besando su frente con una ternura que la hizo querer llorar. «¿Dormiste bien?» «No mucho». «¿Y tú?» «Nada». Su sonrisa era triste. «Pasé la noche pensando en todas las razones por las que deberías quedarte y todas las razones por las que deberías irte. ¿Y cuál lista ganó?» «Ninguna, porque ambas terminan con la misma conclusión. Sea lo que sea que decidas, te amaré de todas formas». El nudo en su garganta se apretó. «Tarik, ven, hay algo que necesitas ver antes de tomar tu decisión». La llevó a una parte de la ciudad que no había visitado antes, un distrito de oficinas y arquitectura moderna. Se detuvieron frente a un edificio elegante de vidrio y acero que reflejaba el cielo matutino. En la entrada, un letrero discreto decía: «Centro Cultural Al-Sahir». «¿Qué es esto?», preguntó Lucía mientras entraban. «Mi proyecto más reciente.
Llevo 2 años trabajando en él. La guió a través de un vestíbulo impresionante hacia una serie de galerías. Es un centro dedicado a preservar y exhibir arte del mundo árabe, pero también a crear diálogos con otras culturas. Tenemos una galería permanente, espacios para exposiciones temporales, talleres educativos, una biblioteca especializada. Lucía caminaba lentamente, maravillada. Las galerías eran espaciosas y luminosas, diseñadas con una sensibilidad que respetaba tanto la modernidad como la tradición. Había caligrafía árabe antigua, junto a instalaciones contemporáneas, miniaturas persas conversando con fotografía moderna. «Es hermoso», susurró. «¿Por qué me lo muestras?» Tarik se detuvo en el centro de una galería vacía, sus manos en los bolsillos, su expresión vulnerable. «Porque necesitamos un director curatorial, alguien con experiencia internacional, con sensibilidad cultural, con la pasión para hacer de este lugar algo más que un museo, alguien que pueda construir puentes entre mundos». El aire abandonó sus pulmones. «Tarik, no puedes. No estoy ofreciéndotelo por nosotros. Bueno, no solo por eso». Se acercó, tomando sus manos. «Hice que mi equipo investigara tus credenciales antes de ofrecerte formalmente. Tu trabajo en restauración del siglo XVII, tu tesis sobre la influencia islámica en el arte español, los proyectos que has curado en los últimos 5 años. Eres perfecta para esto, Lucía. Con o sin mí, este trabajo es tuyo si lo quieres». «¿Y si las cosas entre nosotros no funcionan?», preguntó ella, aunque su corazón ya estaba gritando que sí. «¿Y si resulta que esto fue solo un momento hermoso pero insostenible? Entonces seguirás siendo la directora curatorial del Centro Cultural Al-Zahir, con un contrato que te protege independientemente de nuestra relación personal. He hecho que los abogados lo pongan por escrito». Sacó un sobre de su túnica. «Aquí está, léelo. No hay trampas, no hay condiciones relacionadas conmigo. Solo una oferta de trabajo legítima para una profesional extraordinaria». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas, sus ojos escaneando el documento. Era real, era generoso. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que había soñado durante años. Y no tenía nada que ver con ser la amante o la novia de un jeque poderoso. Era sobre su talento, su experiencia, su visión. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haces esto? Porque te amo lo suficiente para darte opciones reales, no solo un ultimátum emocional». Su voz se quebró ligeramente. «Si decides quedarte, quiero que sea porque quieres esta vida, este trabajo, esta ciudad. Y sí, porque me quieres a mí. Pero no solo por mí, porque si un día me pierdes, ya sea por muerte o por cualquier otra razón, no quiero que te quedes varada en un país extranjero sin nada que sea tuyo». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. «Dios, Tarik, ¿cómo se supone que tome una decisión racional cuando haces cosas así?». Él sonrió tristemente, limpiando sus lágrimas con sus pulgares. «No puedes. Y ese es el punto. El amor nunca es racional. Es un salto de fe, un acto de valentía pura. Y después de todo lo que has pasado, después de todo el dolor que has soportado, mereces la oportunidad de ser valiente de nuevo». Se quedaron así, en medio de la galería vacía que esperaba ser llenada con arte y vida. 2 personas al borde de un precipicio que ninguno de los dos sabía cómo cruzar, pero que ambos deseaban desesperadamente alcanzar el otro lado. «Necesito tiempo», dijo Lucía finalmente. «Unas horas para pensar, para procesar todo esto». «Por supuesto». Tarik besó su frente. «Estaré esperando, sin importar cuánto tiempo necesites». La dejó sola en el centro cultural, y Lucía caminó por las galerías vacías, imaginando cómo serían llenas de vida y arte. Podía verse a sí misma aquí, curando exposiciones, organizando eventos, construyendo algo significativo. Podía verse haciendo una vida en esta ciudad de contrastes, donde lo antiguo y lo moderno bailaban juntos bajo un sol implacable. Pero podía verse abandonando Madrid, dejando a sus amigos, su apartamento, la vida que había construido ladrillo por ladrillo después de la muerte de su padre, arriesgando todo por un amor que tenía menos de una semana de vida.
Salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles de Dubái, absorbiendo la ciudad que podría convertirse en su hogar. Observó a las familias paseando en los parques, a los profesionales apurados hacia reuniones, a los ancianos tomando té en cafés tradicionales. Vio el tejido complejo de culturas que coexistían aquí, y por primera vez entendió por qué Tariq amaba tanto esta ciudad. Era un lugar de posibilidades, donde cualquier cosa podía construirse si tenías la visión y el coraje. Su teléfono sonó. Era su padre. No, se corrigió. No podía ser su padre. Él estaba muerto. Pero cuando miró la pantalla vio una foto de él, una que había guardado como fondo de pantalla y que no había tenido el coraje de cambiar. En la imagen, él sonreía, saludable y vivo, en un museo en París durante su último viaje juntos. Y de repente recordó algo que él le había dicho ese día. Estaban frente a una pintura de Monet, y ella había comentado sobre lo valiente que debía haber sido el artista para romper con las convenciones de su época. Lucía, mi niña, había dicho su padre, la valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Los grandes artistas, los grandes amantes, los grandes soñadores, todos tienen miedo. La diferencia es que no dejan que el miedo los paralice. Se encontró marcando el número de Carmen. Su jefa respondió al segundo tono. Lucía, por fin, necesito esos informes. Carmen, renuncia a mi puesto. Silencio del otro lado. Luego, ¿qué? ¿Estás bromeando? No. Lo siento, sé que es repentino, pero me han ofrecido una posición aquí en Dubái. Director curatorial de un nuevo centro cultural. Es la oportunidad de mi vida. ¿Y qué hay del jeque? La voz de Carmen era astuta. Porque he visto tus redes sociales. Hay fotos, Lucía. El mundo es pequeño, especialmente en nuestro círculo. Lucía rió, sorprendida. Sí, hay un jeque, y sí, estoy enamorada de él. Pero Carmen, este trabajo, lo quiero independientemente de él. Es real, es extraordinario, y es mío. Hubo otro silencio, más largo esta vez. Luego Carmen suspiró. Siempre supe que perderíamos algún día. Eres demasiado talentosa para quedarte en Madrid para siempre. Solo esperaba que fuera París o Nueva York, no Dubái. Pero si es lo que quieres, lo es, con todo mi corazón. Entonces ve, sé valiente. Y Lucía, sé feliz. Te lo mereces más que nadie. Cuando colgó, Lucía se dio cuenta de que estaba llorando y riendo al mismo tiempo. Marcó el número de Tariq con dedos temblorosos. Él respondió antes del primer timbre. «Lucía, ¿dónde estás?» «En mi oficina». «¿Por qué? ¿Estás bien? Ven a buscarme. Necesito verte. Ahora. Voy en camino». 20 minutos después, el Bentley negro se detuvo frente a ella. Tariq salió antes de que el auto estuviera completamente detenido. Su rostro una mezcla de esperanza y terror. «¿Y bien?», preguntó sin atreverse a acercarse, como si temiera que cualquier movimiento pudiera inclinar la balanza en la dirección equivocada. Lucía caminó hacia él, cada paso deliberado, cada respiración consciente. Cuando estuvo frente a él, lo miró directamente a los ojos. Acepté el trabajo. El rostro de Tariq se iluminó como un amanecer. Sí, pero necesito que entiendas algo. Tariq Al-Sahir, no me estoy quedando solo por ti. Me estoy quedando por mí. Porque esta es mi oportunidad, mi sueño. Y resulta que también te incluye a ti. ¿Y eso está bien? Eso está más que bien. Se puso de puntillas, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello. Porque te amo. Estoy aterrorizada. No tengo idea de cómo funcionará, y probablemente cometeremos 1000 errores. Pero quiero cometer esos errores contigo. Tariq la levantó del suelo, girándola mientras reía con una alegría que había olvidado cómo sentir. Cuando la bajó, la besó con tal intensidad que ella sintió que podría consumirse en las llamas y no le importaría. Porque finalmente, después de años de simplemente sobrevivir, estaba viviendo de nuevo. «Te amo», murmuró él contra sus labios. «Te amo tanto que me asusta». «Bien, porque yo también estoy asustada. Pero estaremos asustados juntos». Esa noche cancelaron su vuelo.
En su lugar, Tariq organizó una cena en la terraza de su penthouse, con vista a la ciudad que brillaba como un campo de estrellas capturadas. No fueron al desierto. No hubo grandes gestos románticos. Solo ellos dos compartiendo comida simple, hablando sobre planes y sueños y toda la logística mundana de fusionar dos vidas. «Necesitarás un apartamento», dijo Tariq. «Algo tuyo, no algo que yo te proporcione. Independencia. Y tendremos que establecer límites claros entre trabajo y relación», añadió Lucía. «No quiero que nadie piense que obtuve el puesto porque duermo contigo. Aunque técnicamente aún no has dormido conmigo», bromeó él, y ella le lanzó una aceituna. «Eso cambiará pronto», prometió ella, y el calor en sus ojos hizo que la temperatura en la terraza subiera varios grados. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando se quedaron solos en la noche que se extendía ante ellos llena de posibilidades, Tariq tomó su rostro entre sus manos con una reverencia que le quitó el aliento. «¿Estás segura?», preguntó. «Porque una vez que cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás para mí. Estarás en mi piel, en mi alma, serás permanente. Ya soy permanente», susurró ella. «Lo fui desde el momento en que me miraste en esa gala y vi mi reflejo en tus ojos». La llevó a su habitación, y lo que sucedió allí fue más que solo deseo físico finalmente satisfecho. Fue la fusión de dos almas que habían estado rotas, encontrando en los brazos del otro la posibilidad de ser completas nuevamente. Cada caricia era una promesa, cada beso una oración, cada suspiro una celebración de estar vivos, de sentir, de amar a pesar del dolor que ambos sabían que era posible. Cuando finalmente yacían entrelazados, sus cuerpos brillando con sudor bajo la luz de la luna que se filtraba por las ventanas del suelo al techo, Lucía trazó patrones invisibles sobre el pecho de Tariq. «¿En qué piensas?», preguntó él, besando su cabello. «En que hace una semana estaba muerta por dentro. Y ahora…» se incorporó sobre un codo, mirándolo. «Ahora estoy tan viva que me duele. Es aterrador. Lo sé. Yo siento lo mismo». Sus dedos jugaban con su cabello enredado. «Pero, Lucía, quiero pasar el resto de mi vida asustándome contigo. Quiero despertar cada mañana sin saber qué traerá el día, pero sabiendo que lo enfrentaremos juntos. Quiero construir una vida donde honremos a quienes perdimos, pero no vivamos en sus sombras. Quiero…» «¿Qué?», preguntó ella cuando él se detuvo, su expresión de repente vulnerable. «Quiero casarme contigo. No ahora, no mañana, pero algún día cuando estés lista. Quiero que seas mi esposa, mi compañera, mi hogar». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía, pero estaba sonriendo. «Pregúntamelo de nuevo en 6 meses. Y si todavía no estamos locos, si todavía queremos esto a pesar de conocer todas nuestras imperfecciones, entonces sí, 1000 veces sí. ¿Y si descubrimos que somos un desastre juntos? Entonces seremos un hermoso desastre». Ella se inclinó, besándolo suavemente. «Pero de alguna manera, no creo que lo seamos. Creo que 2 personas rotas pueden crear algo más fuerte que 2 personas enteras, porque sabemos lo que es perder, lo que es sufrir, y eso hace que sepamos apreciar lo que tenemos». Se quedaron despiertos hasta que el amanecer pintó el cielo de rosa y dorado, hablando de futuros posibles, de miedos y esperanzas, de todas las pequeñas cosas que 2 personas necesitan discutir cuando deciden construir una vida juntas. Y cuando finalmente se quedaron dormidos, entrelazados en un nudo de extremidades y promesas, el desierto afuera parecía brillar con aprobación. 3 meses después, Lucía inauguraba su primera exposición en el Centro Cultural Al-Zahir, una muestra sobre las influencias cruzadas entre el arte español e islámico a través de los siglos. Tariq estaba en primera fila, con su padre en silla de ruedas a su lado. El anciano no recordaba quién era Lucía, pero sonreía cada vez que ella pasaba, como si su alma reconociera la luz que había traído a la vida de su hijo. Guido también estaba allí, observando con ojos sabios. Después de la inauguración, se acercó a Lucía y Tariq, que estaban hablando con curadores internacionales. «¿Recuerdan lo que les dije en el desierto?», preguntó el anciano.
sobre el amor verdadero, que no es encontrar a alguien perfecto, recitó Lucía, sino encontrar a alguien cuyos defectos encajan con los tuyos. Exacto. Guido sonrió colocando una mano en el hombro de cada uno. Ustedes dos han encontrado eso, y es hermoso de presenciar. Esa noche cuando regresaron al penthouse que ahora compartían, Lucía había insistido en mantener también su propio apartamento, su pequeño espacio de independencia. Se quedaron en la terraza observando las luces de la ciudad. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Tarik, abrazándola por detrás. Ninguno. ¿Y tú? Solo uno. Ella se giró alarmada. ¿Cuál? Que no te conocí antes, que desperdicié 3 años cuando podría haber estado contigo. No. Lucía sacudió la cabeza firmemente. Nos conocimos exactamente cuando debíamos hacerlo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Porque si te hubiera conocido cuando todavía estaba rota, no habría tenido el coraje de amarte. Y tú no habrías tenido el espacio en tu corazón para recibirme. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Desde que un jeque viudo me vio en una gala en Dubái y decidió que valía la pena arriesgarse de nuevo. Se besaron bajo las estrellas del desierto, 2 almas que habían encontrado su camino de vuelta a la vida a través del amor más inesperado. Y mientras la ciudad brillaba bajo ellos y el futuro se extendía infinito adelante, supieron que habían tomado la decisión correcta. El deseo que había explosionado entre ellos esa primera noche no había disminuido. Había evolucionado en algo más profundo. El deseo de construir, de crear, de amar a pesar del riesgo. El deseo de vivir completamente, de sentir todo, de no dejar que el miedo al dolor les robara la posibilidad de la alegría. Y en el desierto, donde todo había comenzado, las dunas guardaban el secreto de su amor como habían guardado secretos durante milenios. Porque el desierto sabía lo que los humanos a menudo olvidaban, que el amor verdadero no nace de la perfección, sino de la voluntad de ser vulnerables, de arriesgarse, de elegir la esperanza incluso cuando todo el pasado grita que debemos protegernos. Tarik y Lucía habían elegido la esperanza, y esa elección lo había cambiado todo.